situación de la sociedad. Hasta aquí vamos bastante bien. Pero ahora escuche el siguiente párrafo. Sin embargo, igualmente importante es la realización de que la familia es también un producto de cualquier determinada sociedad en un tiempo particular de la historia. O sea, la familia no tuvo su origen en Dios. Nació de la matriz de la historia. Se formó de las circunstancias sociológicas. Y luego dice: así como las estructuras sociales cambian, de la misma manera deben cambiar las formas o estructuras familiares y la función y el papel que las familias desempeñan en la sociedad. La importancia de esta declaración es la siguiente. Se dice que las familias simplemente sucedieron, como la evolución. Que las familias que hoy tenemos son el resultado de influencias sociológicas y que un día pueden transformarse en algo más. Y que debemos adaptarnos a eso. En otras palabras, la familia no es una institución cuya fuente de origen es Dios. Salió del fango primordial de la evolución y sigue evolucionando. Ahora quiero decir con todo respeto para ese profesor, quien quiera que él o ella sea, que lo que escribieron es absolutamente falso. La familia no es un producto de la sociología. La primera institución que Dios formó fue la familia allá en el jardín del Edén. Y la formó para suplir las profundas necesidades espirituales, psicológicas, emocionales y físicas de los seres humanos. Es una institución de Dios. Y Dios formó la familia antes de que formara ningún gobierno o sistema educativo, o aún antes de formar su misma iglesia o cualquier otra cosa. La unidad básica de la sociedad es la familia, y no debe asombrarnos que haya una guerra en torno a la familia, y en la actualidad hay tantas familias disfuncionales, familias que se desintegran. 2 veces en la historia, la civilización ha llegado al punto donde la idea de la familia se desintegró totalmente. La primera vez fue en el año 300 antes de Cristo, con la civilización griega, y la segunda vez fue en el año 33 después de Cristo, con los romanos. En ambas ocasiones, cuando la familia se desintegró, la institución de la familia desapareció en la mente y el corazón de la gente, y en ambas ocasiones la comunidad, la cultura se desintegró porque el núcleo familiar se desintegró. Hay una guerra contra la familia, su familia, mi familia. ¿Cuántos saben quién fue Murphy? Fue un hombre y creo que fue la quintesencia del pesimismo. Él escribió algunas leyes que las conocemos como las leyes de Murphy. Permítame mencionar algunas de ellas. Si algo puede ir mal, así sucederá. Si hay la posibilidad de que algunas cosas no estén bien, la primera que no esté bien es la que más daño producirá. Bueno, yo creo que el diablo usa las leyes de Murphy contra la familia. ¿No le parece? Hay una guerra contra la familia, pero hay esperanza. Leamos Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aunque este es solo un versículo del Nuevo Testamento, se relaciona con una increíble cantidad de material en el Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis capítulo 25. Ahí encontramos la sorprendente historia de una familia disfuncional. Pero también veremos que hubo una maravillosa gracia para esta familia, gracia que puede ser para su familia también. Génesis 25, empezando en el versículo 24. Es el trasfondo de todo lo que voy a decir. Hubo un hombre llamado Isaac, que nació milagrosamente. Isaac tuvo una esposa muy linda llamada Rebeca. Rebeca e Isaac oraron que pudieran tener hijos. Dios contestó sus oraciones y bendijo el vientre de Rebeca dándole gemelos. Ahora leamos lo que dice la Biblia. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú.
O sea, los gemelos nacieron. El primero es rubio y velludo. El segundo es lampiño y tiene agarrado fuertemente el talón de su hermano. Su nombre fue Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Aquí tenemos a dos muchachos, gemelos, pero no eran gemelos idénticos, y vamos a ver que los problemas comienzan a surgir en la familia porque hay tratamiento preferencial y favoritismos. El padre tuvo su hijo favorito, Esaú, y la madre tuvo su hijo favorito, Jacob. Esaú fue el consentido de Isaac, y Jacob fue el consentido de Rebeca. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, o sea que preparó un estofado. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: «Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?» Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora veamos todo el cuadro. Jacob, un joven hacendoso, favorito de su madre, aprende a cocinar. Esaú es un rubio y velludo cazador. Era un verdadero hombre de pelo en pecho. Él le gustaba el campo y la cacería. Su instinto era matar. El instinto de Jacob era proteger. Y estos hermanos marchaban por caminos divergentes. Y Esaú, después de un día de cacería, regresa a casa. Está totalmente cansado y hambriento. Como se dice vulgarmente, muerto de hambre. ¿Alguna vez usted se ha sentido así de hambriento? Esaú quiere comer, algo de comer. Y al entrar en casa, Esaú percibe el olor rico del estofado preparado por Jacob. Yo no sé si Jacob preparó ese estofado a propósito para seducir a Esaú. Pudo ser. Pero ese estofado con lentejas, papas, cebollas y orégano está hirviendo en la olla. Y Esaú le dice a Jacob: «¿Puedes compartir ese estofado conmigo? Estoy que me muero de hambre». Y Jacob responde: «No, este estofado no es para ti, es para mí». «Pero hermano, realmente tengo mucha hambre y quiero ese estofado». «Bueno, si realmente quieres mi estofado, te diré lo que vamos a hacer. Dame tu primogenitura, y yo te doy mi estofado». La Biblia dice en el libro de Hebreos 12:16, «No seas como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura». ¿Qué era la primogenitura? En esa época la primogenitura le pertenecía al hijo mayor, al primero. Y Esaú era el hijo mayor, porque nació antes que su hermano Jacob. Pero Dios dijo que este derecho de nacimiento iba a ser para el hijo más joven, en este caso particular, porque Dios está anulando la tradición. Así que ese derecho de nacimiento ya le pertenecía a Jacob, pero Esaú evidentemente piensa que es de él. Por eso Jacob le dice a Esaú: «Si quieres mi estofado, hagamos un trato. Tú me entregas tu primogenitura y yo te entrego mi estofado. Así los dos tendremos lo que queremos». Y Esaú, a quien el hambre aparentemente no le dejó ni pensar, dijo: «Acepto tu propuesta». Y se sentó a saborear ese estofado con pan y vino como punto final de ese negocio. ¿Qué era la primogenitura? Era la bendición de Abraham. Recuerde que Dios le llamó a Abraham y le dijo: «Tú serás una bendición para todas las naciones de la tierra, y esa bendición vendrá a través de tus descendientes». Y su primer descendiente fue Isaac.
El siguiente descendiente va a ser Jacob, y de Jacob saldrán sus hijos, las 12 tribus de Israel, y así sucesivamente hasta la llegada del Mesías. Esta es la bendición de Abraham. Involucra protección, prominencia, profecía. Involucra todas esas cosas que estaban incluidas en esta bendición llamada primogenitura. Ahora el escenario está listo, y estos dos hermanos han hecho su convenio. Pero la ironía en todo esto es que la primogenitura ya le pertenecía a Jacob, pero Jacob, por naturaleza, es lo que podríamos llamar un manipulador, un artista del engaño. Así está preparado el escenario para nuestra historia de hoy, cuando hablaremos acerca de las lecciones que podemos aprender de una familia disfuncional. ¿Está listo? Bien. Lo primero que deseo que vea es lo que voy a llamar el fracaso de una familia disfuncional. Si alguna vez hubo una familia que podría ser descrita como familia disfuncional, tiene que ser esta familia. Empecemos a leer en Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí». Y él dijo: «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera». Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Ahora el drama comienza a desarrollarse, todo está listo. Y en el centro del escenario están 4 de los más despreciables y faltos de espiritualidad individuos que usted jamás ha visto. Ellos forman el núcleo de una familia disfuncional y quiero que usted los vea. Primero tenemos al padre sensual, que es Isaac. Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar para que le prepare un guisado y lo coma, para entonces bendecirle. Ahora, él va a bendecir al hijo equivocado por una razón equivocada. Y si usted lee detenidamente este pasaje de las Escrituras, verá que las palabras comer, carne, viandas, aparecen varias veces. Aquí tenemos a un hombre entregado a su apetito, a sus sentidos, que no tiene sus ojos en las cosas de Dios. De hecho, él está tratando de pasar por encima de las cosas de Dios para satisfacer su propio apetito. Padres, escúchenme. Esto no solo es una historia. Aquí hay una lección para usted. Hay tantos padres en nuestros días, en nuestros países hoy, que están haciendo exactamente lo mismo. Les importa muy poco las cosas de Dios y tienen planes para sus hijos, pero nunca buscan la voluntad de Dios para sus hijos. Y estos hombres están controlados por sus apetitos, el licor, los deportes, los negocios, el placer, el sexo y tantas otras cosas. Estos son padres sensuales, que dirigen familias disfuncionales y traen, por lo tanto, toda clase de daño a la familia. Puede ser que usted esté dentro de este cuadro que estoy pintando. Aquí está Isaac, que había sido un hombre espiritual y quien a la vejez se volvió un hombre carnal. ¿Qué advertencia debe ser esto para nosotros? Él representa la carne, la vieja y sensual naturaleza que está en nosotros. Ahora, si usted es un padre sensual, si usted está viviendo para las cosas de este mundo, el día vendrá cuando todas estas cosas que usted consideró importantes dejarán de serlo. Usted daría el mundo, si fuera suyo, para que su hijo estuviera sobrio nuevamente, o para que su hija regresara al hogar, o para que su matrimonio resucite porque parece muerto. Isaac, el padre sensual, la primera persona en este drama. Ahora viene la segunda persona, que es la madre intrigante. Rebeca ha estado escuchando y decide que ella va a contrarrestar lo que Isaac había hecho.
Ella no es sumisa a su esposo y está fuera de la voluntad de Dios porque está tratando de hacer algo bueno, pero de la forma equivocada. El relato de Génesis 27, desde el versículo 6, dice lo siguiente: Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo. Recuerde, Jacob es el hijo consentido, mimado de Rebeca, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Esto es, cabritos tiernos, recién nacidos. Y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Evidentemente, ella era una experta cocinera. Ella podía tomar esos tiernos cabritos, mezclarlos con cebollas, zanahorias y papas, orégano y otras especerías, cocinarlo todo y servirlo. Isaac pensaría que era el mejor venado que había comido. Dice la Escritura: y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Jacob no ha sido ni el único ni el último hijo que ha sido perjudicado por una madre intrigante. La primogenitura ya pertenecía a Jacob. Rebeca estaba tratando de hacer algo correcto, pero lo estaba haciendo en la forma equivocada. Se volvió deshonesta. Si el diablo no puede lograr que usted haga algo malo, él tratará de que haga algo bueno, pero de la forma equivocada. Y aquí está esta madre intrigante tratando de proteger a su hijo. Madres, escúchenme. Rebeca perdió el hijo que estaba tratando de proteger. Al leer esta historia, verá que no pasó mucho tiempo cuando Jacob tuvo que abandonar su casa, perseguido por Esaú, que estaba listo a matarlo. Jacob es apartado de Rebeca. Ella nunca más lo volvería a ver, nunca más lo podría abrazar, nunca podría besar a sus nietos. Por sus intrigas, ella perdió aquello que trató de tener y de proteger. Madres, lo mejor que ustedes pueden hacer para tener a sus hijos es entregarlos a Dios y confiar en Él, no en sus intrigas. Vamos a detenernos en este punto. Antes de finalizar esta primera parte de mi mensaje, permítame decir que cuando tratamos de hacer lo correcto, pero sabemos que lo estamos haciendo en forma equivocada, nos volvemos deshonestos. ¿Está usted viviendo una circunstancia parecida? Entonces haga lo correcto en forma correcta, entregue su vida al Señor. En el libro de Génesis encontramos la historia de una familia completamente disfuncional. Isaac, el padre, Rebeca, la madre, y Esaú y Jacob, los hijos, quienes, a pesar de ser gemelos, fueron totalmente distintos el uno del otro. Una familia compuesta por 4 personas, un padre sensual, una madre intrigante.
arrogante, un hijo extrovertido, materialista, y otro hijo introvertido, misterioso. Esaú despreció su primogenitura. Jacob la ambicionó. Jacob quería lo que era bueno. Él tenía un corazón para Dios, pero no podía confiar en Dios. La bendición ya era suya, pero por tratar, en vez de confiar, comienza con todos estos tratos donde él cambió su guisado por la primogenitura de su hermano, primogenitura que ya le pertenecía. Y ahora trata de engañar a su anciano padre para tener lo que ya era suyo. Se parece a muchos creyentes en la actualidad que están intrigando y confabulando en vez de confiar en Dios y dejar todas las cosas en sus manos. Verá, Dios nos ha bendecido. Tenemos un derecho de nacimiento. Efesios 1:3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Pero hay muchos creyentes, aún entre quienes escuchan este programa, que se parecen mucho al viejo Jacob, tratando de obtener una cosa buena de la manera equivocada. Él estaba peleando una batalla de antemano perdida, en vez de gozar la victoria ya ganada. Muchos creyentes hoy en día no comprenden la victoria que Dios les ha dado en el Señor Jesucristo. Y vamos a revisar el drama. Un padre sensual, una madre intrigante y un hijo turbio. El cuarto personaje es un hijo amargado, Esaú. Veamos Génesis 27:30. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, «Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga». Entonces Isaac, su padre, le dijo, «¿Y quién eres tú?» Y él le dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, «¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob». Recuerde que, literalmente, este nombre significa engañador, suplantador. «Pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo, «¿No has guardado bendición para mí?». Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío?». Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz y lloró. Aquí tenemos a un hombre que vivió por las cosas del mundo. No le importó nada a su primogenitura. Por lo menos Jacob tenía inquietudes espirituales. Por eso quería la primogenitura. Tenía importancia para él. En cambio, Esaú la despreció y ahora está llorando. Pero ponga atención. Él no está llorando porque perdió la primogenitura, está llorando porque perdió la influencia, las posesiones y el poder que significaba el tenerla. Su pena es de remordimiento, no de verdadero arrepentimiento. ¿Qué familia más disfuncional fue esta? Y sin embargo, Dios estaba trabajando en esta familia e hizo algo por ella. Y quiero que vean lo que Dios puede hacer por usted también. De paso diré que si la familia está equivocada, de seguro el padre está equivocado. Veamos a Isaac cuando se da cuenta de lo que ha sucedido. Comió el guisado preparado por su hijo y le pareció excelente.
Huele las ropas que viste Jacob y dice, sí, es el olor del campo, hay olor de madera en tu ropa. Y entonces palpa las manos de Jacob. Rebeca había tomado la piel de los cabritos y cubrió con ellas las manos y el cuello de Jacob, que era lampiño. Y el anciano Isaac escucha, palpa, huele, y todos sus sentidos son engañados y termina bendiciendo al hijo equivocado. Pero ahora se da cuenta de lo que ha hecho, y la Biblia dice que se estremeció grandemente. O sea, se convulsionó hasta las entrañas. Dios le ha demostrado cuán necio ha sido, e Isaac siente una tremenda convicción porque Dios le ha disciplinado. Se da cuenta cuán carnal, voluntaria y deliberadamente ha tratado de anular la voluntad de Dios, y por su propia y egoísta razón ha bendecido al hijo equivocado. Pero Dios ahora lo trae al arrepentimiento y la fe. Esto nos enseña algo muy importante. En su corazón, Isaac realmente amaba a Dios. Isaac fue un gran hombre. Isaac tipificó a Cristo. Recuerde que Isaac permitió que sus manos y pies fueran atados y que lo pusieran en el altar del sacrificio en obediencia a Abraham. Él vio cómo un carnero fue sacrificado en su lugar. Pero ahora, en sus años de vejez, se había apartado de Dios. Algunos de quienes me escuchan seguramente amaban a Dios con una pasión abrasadora, inflamante, pero ahora con el correr del tiempo se han vuelto carnales. Todo lo que hacen es pensar en su jubilación, en su retiro, tratando de divertirse tanto como puedan, y se han olvidado de las cosas de Dios. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Entonces es mejor que camine en el Espíritu, porque de lo contrario sus sentidos lo engañarán. Déjeme decirle cómo Isaac fue engañado. Él pensó que iba a morir, y sin embargo vivió 40 años más. Pensó que la carne de los cabritos fue carne de venado. Pensó que las manos de Jacob eran las de Esaú. Aún su sentido del olfato lo engañó, pero Dios no había dejado de trabajar, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios que Él es un Dios de las segundas oportunidades. Dios disciplinó al padre en esa familia. Pudiera ser que ahora Dios está listo para disciplinarlo a usted. Dios le ama demasiado como para dejarle que siga arruinando a su familia. La Biblia dice, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o condenados por el mundo. Pero cuando somos disciplinados por el Señor. Dios disciplinó al anciano Isaac. Dios disciplinó a Jacob. Y Dios puede disciplinarle a usted. En tercer lugar, pronóstico de un futuro determinado. Leamos las primeras palabras. Dios nunca está en bancarrota. A pesar de todo lo que Jacob y Esaú podían hacer, Jacob fue bendecido de todas maneras. A pesar de todo lo que Isaac y Rebeca podrían hacer, Jacob fue bendecido de todas maneras. El hombre puede gobernar, pero Dios puede anularlo. Esa es la soberanía de Dios. Busque Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y en el Salmo 33:10 leemos, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahora esto es algo extraño. ¿Fueron esas personas responsables por lo que hicieron? Absolutamente. ¿Fueron culpables? Absolutamente. ¿Estaba Isaac equivocado al ser sensual? Por supuesto. ¿Fue malo que Rebeca fuera intrigante? Claro que sí. ¿Fue malo que Jacob engañara? Definitivamente. Y sin embargo, sobre todos estos acontecimientos está el todopoderoso Dios. Dios trabaja y Dios gobierna. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que Dios ha dicho, ni todo el infierno lo puede anular.
Lo que sucederá es esto. Dios bendijo a Abraham. Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendice a Judá. Y de Judá va a salir la casa de Isaí, de donde procederá David. Y de David saldrá el linaje de María y José. Y del linaje de María y José vendrá el Señor Jesucristo. Dios sigue trabajando y ni el diablo ni el infierno podrán detenerlo. ¿Alguna vez ha volado en uno de esos aviones enormes? El 747, por ejemplo. Cuando usted viaja en ese tipo de avión, puede hacer muchas cosas. Puede ponerse de pie, sentarse, reclinarse, dormir, leer, ver televisión, jugar juegos electrónicos y, por supuesto, comer o no comer. Y viene la azafata y le dice, ¿le gustaría comer? Y usted pregunta, ¿cuáles son mis opciones? Y ella le responde, sí o no. Usted decide si quiere comer o no. Pero entienda esto. Mientras usted realiza todas estas actividades dentro del avión, el avión sigue volando hacia el aeropuerto de destino. Mi amigo, Dios tiene la historia como una meta. Dios va a coronar al Señor Jesucristo, y Jesús reinará hasta donde alumbra el sol. Su reino se extenderá de costa a costa, y el infierno no podrá detener nada de esto. Y lo que veo es lo siguiente. La Biblia dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí hay lecciones para una familia disfuncional. 5 lecciones que deseo que las aprenda muy bien. Primero, las familias disfuncionales producen niños disfuncionales. Segundo, las prioridades del padre muchas veces determinan la función de la familia. Mi amigo, si su familia no está funcionando, usted no está funcionando. Tercero, los padres tienen un gran poder para bendecir o maldecir. Ah, si los padres entendieran el increíble poder que tienen para bendecir a sus hijos. No hay ni un solo día en el cual mi esposa y yo, cuando estamos juntos, no bendigamos a nuestros hijos en oración. Yo creo en el poder de la bendición. Antes de venir a grabar este mensaje, mi esposa vino a mi oficina. Yo incliné mi cabeza. Ella puso sus manos sobre mi cabeza y dijo, Adrián, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Puedo ser bendecido por mi esposa. Ella puede ser bendecida por mí. Nuestros hijos pueden ser bendecidos por nosotros. Tenemos un gran poder bendiciendo. Cuarto, no siempre podemos escoger por nuestros hijos. Olvídese de la idea de que usted puede determinar el camino por el cual sus hijos transitarán. Desearía que pudiéramos hacerlo, pero no es así. Dios ha dado a nuestros hijos voluntad propia. Algunas veces los padres reciben el crédito por tener buenos hijos, cuando no deberían recibirlo. Algunas veces culpan a los padres por tener malos hijos, cuando no deberían ser culpados. Y usted dice, bueno, pastor, ¿qué del proverbio que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él? Amigo, ese es un proverbio, no es una promesa. Si usted toma los proverbios y trata de convertirlos en promesas, perderá su fe. Lea el libro de Proverbios y vea algunas de las promesas. La Biblia dice que si un hombre labra y cultiva la tierra, tendrá suficiente alimento. Bueno, ¿qué pasa si hay una inundación? ¿O suceden otras cosas? Ese es un proverbio, y un proverbio como principio generalmente aplicado traerá resultados generales. Hay multitud de proverbios, de dichos, de refranes. He visto padres que tienen hijos problemáticos y se preguntan, ¿en qué fallé? Quiero que note que Esaú y Jacob nacieron al mismo tiempo, de los mismos padres, y sin embargo fueron tan diferentes como la noche y el día. Recuerde a Caín y Abel, los mismos padres, pero uno de esos hijos se volvió un asesino.
El Dios Todopoderoso tuvo hijos en el jardín del Edén. No fueron tan buenos que digamos. ¿Cuál fue el problema? ¿El medio ambiente o el padre? Ninguno. Estaban en el jardín del Edén y mejor padre no lo hubieran podido tener. Los hijos que Dios le ha dado a usted tienen una voluntad y usted no puede vanagloriarse si sus hijos quieren servir al Señor, pero tampoco puede culparse si es que no lo hacen. Usted hace lo mejor que puede. Reitero que familias disfuncionales producen hijos disfuncionales. Un padre con verdadera fe puede ser un ejemplo para toda la familia. Estas cosas son verídicas. Y no le estoy dando a usted una excusa para que no sea un padre piadoso. Más bien digo que llega un tiempo cuando como padres debemos entender que Dios permite que nuestros hijos tengan su propia voluntad. Dios no nos ha hecho robots, nos ha dado una voluntad. Y debemos amar a nuestros hijos y orar por ellos y agradecer a Dios por ellos. Así que un proverbio es verdad como proverbio. Si usted entrena a un niño desde la infancia, cuando sea un adulto no se apartará de esa enseñanza, pero no trate de hacer de este proverbio una férrea promesa. Si lo hace, perderá la fe. Si estudia el libro de Proverbios, entenderá de lo que estoy hablando. Amigo, lo siguiente que deseo que aprendas es esto. No importa lo que suceda en el mundo, no importa cómo nuestra sociedad llegue a desintegrarse, no importa cómo las familias puedan fracasar, escúcheme atentamente. Los fracasos del hombre jamás anularán la soberanía de Dios. Dios es soberano. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. ¿Y cuáles son esas cosas venideras? Que Jesús va a reinar en esta tierra. Isaac profetizó la venida del Mesías. Isaac profetizó el linaje divino. Isaac profetizó el derecho de nacimiento. Hace años los hombres viajaban hacia el oeste en carretas cubiertas con lona, y muchos de esos pioneros fueron masacrados por los indios. Y los hombres soñaban con el día en que no tendrían que viajar en esas carretas sino en tren. Parte del sueño era conectar el este y el oeste con una línea férrea llamada transcontinental. Y desarrollaron el plan y comenzaron a poner los rieles para el tren transcontinental. Y una cinta de acero comenzó a ser puesta en el este, y otra cinta de acero comenzó a ser puesta en el oeste. Y cada día la una se acercaba a la otra, y cuando por fin se encontraron, trajeron locomotoras, una del este y otra del oeste. Y los gobernadores de los estados estuvieron presentes para ver cómo se ponían las últimas vigas y se colocaban los últimos rieles y se aseguraban los últimos clavos. Y el último clavo era un clavo de oro que debía ser clavado con un martillo de plata, y así quedaría conectado el este con el oeste. Y cuando uno de los gobernadores clavó ese clavo de oro con ese martillo de plata y las locomotoras a vapor cruzaron de un lado al otro, la gente gritó y aplaudió con entusiasmo porque el este y el oeste se habían unido. Mi amigo, el hombre se separó del Dios Todopoderoso y hay un abismo de pecado. Pero el Señor Jesucristo colgó de una cruz. Y cuando ellos clavaron el último clavo, no de oro, sino un enmohecido clavo de